SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. En el Abierto de este miércoles 16 de abril, en el que podemos saludar a Eduardo Madina. Hola Edu, buenos días. Hola, buenos días. En un momento se incorpora también desde Santander. Mira, ya está por ahí Berna González Harbour, buenos días. Muy buenos días. Bueno, estáis, yo sé que estáis, lo que pasa es que hasta que no me dan el ok, no puedo saludaros. Con Berna, con Eduardo Madina, y acaba de llegar aquí a Radio Madrid, confirmo que está José María Lasalle. Hola Lasalle, buenos días. Hola, buenos días. Pegado en hora, pero oye, muy bien. Exacto, No nos ha sobrado nada. Vamos a empezar, si os parece, por eso que comentábamos ya de entrada a las 8 de la mañana, que son las novedades, la reconstrucción que se puede ir haciendo. Parece que vayamos pieza a pieza cuando están a punto de cumplirse los 6 meses de la Dana, pero en fin, habrá que ir así, pieza a pieza, hasta que al final, como decíamos, se acabe sabiendo la verdad de lo que pasó aquella tarde de la Dana. En Valencia está Juan Maraner. Hola Juan, buen día. Buen día, Sastre. Ayer el diario.es adelantó una información que luego pudimos confirmar también aquí en la SER, que es el escrito que le ha hecho llegar la exconsejera Salomé Pradas, una de las dos personas imputadas, junto a quien era su número 2, Emilio Argueso, al frente de las emergencias. Le ha hecho llegar a la jueza de Catarroja su listado de llamadas, que es aquello que en el caso de Carlos Mazón, recordarán, le ha pedido la oposición en la sede del Parlamento Valenciano, que son les Corts Valencianes, pero Mazón no dio hasta que no vino a Madrid a un desayuno informativo. Bueno, pues ese mismo listado de llamadas es el que en este caso, y a la jueza, y por escrito, que es algo que en el caso de Mazón no hemos visto de momento todavía, le ha presentado Pradas a la jueza de Catarroja que está investigando la Dana. Y lo que se puede extraer de ahí son las veces que Mazón, es verdad, habló con Pradas, pero también las veces que no le cogió el teléfono. Y entre ellas están, Juan, ese momento, esas dos llamadas que hizo entre las 6:30 y las 7:30, es decir, cuando el momento ya es crítico, y que Mazón no contesta hasta las 7:43. Sí, porque si hacemos un repaso de ese registro de llamadas, podemos decir que a las 12:52, a las 16:29, a las 19:10 y a las 19:36, Salomé Pradas no pudo hablar con el presidente. Sí que pudo a las 17:37, a las 18:16 y a las 18:30, pero desde ese momento, y estamos hablando cuando el pollo se había desbordado y estábamos en lo peor, no vuelven a hablar hasta las 19:43. Y luego es importante, la siguiente llamada se produce justo un minuto antes de que se enviara la alerta a los móviles. Es alert a las 8:10 de la tarde. Y eso contrasta, que también hay que decirlo, con las 14 veces que Salomé Pradas sí que pudo hablar con la delegada del gobierno, con Pilar Bernabé. La primera fue a las 12:23, cuando la delegada, lo contaba el otro día en la sala, le ofreció la UME por primera vez. También habló Pradas con el secretario de Estado, Hugo Morán, a las 8 de la tarde en punto. Y luego está la versión que de todo esto, o la lectura que hace Presidencia de la Generalitat de ese registro de llamadas presentado a la jueza por Salomé Pradas. Primero niega que Mazón estuviera incomunicado 5 o 6 horas y hace una lectura particular de ese registro al decir que en todo caso fue hora y media y que en el caso de Pradas apenas 33 minutos, entre las 7:10 y las 7:43. En todo caso, en esa media hora también estábamos en lo peor de la Dana. Puede echar las cuentas, puede presentarlo del derecho o del revés. El hecho es que la última vez que en esa hora crítica, entre las 6:30 y las 7:43, hablan el presidente y su consejera a las 6:30, y que luego no vuelven a hablar hasta las 7:43, y que Pradas a las 7, cuando ya ha vuelto la reunión del CECOPI, cuando ya nadie puede alegar que no sabían lo que estaba ocurriendo en Paiporta, porque según dijo la delegada del gobierno el otro día, a las 7 es cuando la llama a ella la alcaldesa de Paiporta para decirle que la gente se está muriendo en su pueblo. Pradas llama a Mazón a las 7:10 y Mazón le cuelga el teléfono. Pradas vuelve a llamar a Mazón cuando en el CECOPI se está discutiendo cuándo se envía la alerta, cómo enviar la alerta, cuando el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Monpó, ya ha dicho mandad la alerta de una puta vez a las 7:36. Y Mazón no le coge el teléfono. Mazón ya hablará con ella a las 7:43. Miguel Ángel Campos, buenos días. No sé si puedo saludar. Ahora sí, Campos, ¿qué tal? Buenos días. Decíamos que
Todo esto es información que va recopilando fuente a fuente la jueza de Catarroja, así que la pregunta es, Campos, desde el punto de vista de la instrucción, que es lo que está haciendo en este momento la jueza, recordemos, insistimos, no hay ningún juicio abierto, lo que hay es una investigación que dirige la jueza de Catarroja. ¿Qué puede cambiar? ¿Qué datos relevantes aporta este listado que ayer conocimos de la exconsejera Pradas? Está por ver si la inacción de Mazón y las llamadas que sí contestó, así como el contenido de las mismas, tienen consecuencias penales para el presidente de la Generalitat, porque el mando correspondía a la consellera Salomé Pradas. La clave está en si Pradas deja de proteger a Mazón y acaba cambiando su declaración ante la jueza, porque las dos llamadas en las que Mazón le cuelga, a las 19:10 y 19:36, tienen lugar cuando Pradas ya es consciente de que la gente se está ahogando en Paiporta y otros municipios, y el presidente de la Diputación, Vicent Monpó, ya ha dicho en el CECOPI, lanzad la alerta de una puta vez. Aquellas llamadas eran para pedir permiso a Mazón para lanzar la alerta, así como el contenido del texto. ¿Se tardó tanto en lanzar el aviso porque Pradas no conseguía contactar con el presidente? Salomé Pradas acaba contactando con Mazón a las 19:43, media hora antes de lanzar la alerta, y a las 20:10, solo un minuto antes del aviso. Si existía la consigna de no hacer nada sin el conocimiento del presidente, o si en aquellas llamadas que sí contestó, el presidente tomó la decisión sobre el mensaje y su contenido, o al menos lo consensuó con la consellera, la responsabilidad penal por los homicidios imprudentes sí podía alcanzar a Mazón, según varios por la SER y abogados de la causa. Luego está la posibilidad de la negligencia criminal que la jueza ya está sondeando, José Luis, tal y como se aprecia en sus interrogatorios, y es que el artículo 10.4 de la Ley de Emergencias de la Generalitat establece que ante una situación crítica, el presidente de la comunidad puede declarar la situación de emergencia catastrófica autonómica, y por la que inmediatamente el presidente asumiría el mando del CECOPI. Mazón no lo hizo y pueden derivarse responsabilidades por ello. Por eso fue tan relevante aquel momento en el que dijo la Generalitat, arrastrando los pies porque tardaron mucho en decirlo, a qué hora llegó Mazón al CECOPI. Como saben, las 8:28, que era la manera de demostrar que Mazón no estuvo en el CECOPI cuando se mandó la alerta a los teléfonos móviles. Eso lo acreditaron con imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Coordinación de Emergencias. Esas imágenes sí salieron a la luz. Las que nunca saldrán a la luz, porque las han borrado ya, las han borrado 15 días después, fueron las de las cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat. Por tanto, no podemos ver la imagen de a qué hora llegó Mazón del Ventorro y a qué hora se fue hacia el CECOPI. Y luego hay otro asunto, Miguel Ángel, que estás contando tú desde anoche. Sí. Ese escrito de un alto cargo de la Generalitat, director general de Medio Ambiente, en el que le dice también a la jueza de Catarroja, le dice dos cosas. Primero, yo ofrecí ya al mediodía de aquel día 29 a 200 agentes medioambientales para que fueran a vigilar los barrancos, porque, y esta es la segunda cosa, también muy relevante, era nuestra responsabilidad. Así es un documento de la propia Generalitat Valenciana a la propia Generalitat Valenciana, desoído por la Generalitat Valenciana. Es un escrito de Luis Gomis, director general de la Consellería de Medio Ambiente, a la jueza Núria Ruiz Tobarra, en el que le comunica que en el plan de inundaciones de la Generalitat competía al gobierno valenciano el seguimiento de caudales, de ríos, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables junto a otros organismos como bomberos o policías locales. Y a tal efecto, a las 11:54 de la mañana del 29 de octubre, día de la Dana, Luis Gomis puso a disposición de la consellería que dirigía Salomé Pradas a los agentes medioambientales de la Generalitat, un cuerpo de 200 funcionarios, para las tareas de vigilancia de las ramblas, ríos y barrancos. Es decir, que 5 horas antes de las primeras llamadas de víctimas por el desbordamiento del Poyo en municipios de su cabecera, en Chiva, este director general ya había ofrecido a sus efectivos a la Generalitat para vigilarlo. El director general de la propia Generalitat Valenciana comunica al juzgado en el mismo escrito que no recibió respuesta alguna de la consellería encargada de las emergencias. Nadie del departamento de Pradas aprovechó los efectivos que este director general puso a disposición de la consellería para prevenir los efectos de la riada. Permanecieron acuartelados en sus bases. Hubo que esperar, recordarán, para saber dónde estaba Mazón en el mediodía del día 29, el día de la Dana, hasta que supimos, después de varias versiones que dio la Generalitat, por mucho que quieran negarlo, que estaba comiendo en el Ventorro. Hubo que esperar para conocer el listado de llamadas. ¿Cuánto habrá que esperar para saber
¿Qué había más importante para el presidente de la Generalitat Valenciana que coger el teléfono a la consejera de emergencias cuando lo llamó a las 7:10 y a las 7:36 de aquella tarde, cuando ya se sabía en el CECOPI lo que estaba ocurriendo en Paiporta y en los municipios del Horta Sud? ¿Cuánto habrá que esperar para saber por qué Pradas y Mazón tienen una conversación a las 8:10, un minuto antes de que se mande una alerta que, según la jueza de Catarroja, llegó tarde y podría haber salvado vidas? Maraner Campos, vamos hablando a lo largo de la mañana. Hasta luego. Sastre. El Abierto. Ser Podcast. Y con Berna González Harburg, José María Lasalle y Eduardo Madina en el análisis, después de que hayamos desplegado ya los elementos informativos, que es a partir de lo que conviene ir haciendo el análisis y la interpretación de aquello que vamos conociendo, y que Berna, pues día tras día, parece increíble, pero se va incrementando nuestra capacidad de sorpresa. Mira, acababa de apuntar aquí en mi papel. Increíble. Hemos coincidido. No, este señor, el señor Mazón, está utilizando la reconstrucción como coartada para salvarse políticamente, para salvarse judicialmente. Y lo increíble, ahí voy a tu adjetivo, es que lo está consiguiendo. Es impresionante la cantidad de datos que van surgiendo que muestran su negligencia, su frivolidad, la incapacidad que tuvo la presidencia, la Generalitat que él preside en la gestión de un drama que se ha llevado 228 vidas por delante y tantos negocios y vidas y vulnerabilidades se ha expuesto de todo el mundo. Bueno, pues ahí seguimos, ¿no? O sea, recordad las versiones sobre el almuerzo, que primero era privado, luego era de trabajo. Aún no hemos logrado ver una factura porque se supone que era del PP y no como presidente. La foto de la llegada a las 20:30, que solo la expuso cuando estaba amenazado judicialmente. Seguimos sin su listado de llamadas, por supuesto sin las imágenes del Palau. Son tantas las muestras de negligencia y de su frivolidad que estas que habéis añadido hoy y que se divulgaron anoche, bueno, pues son gravísimas porque muestran que efectivamente la consejera, que por cierto ha reconocido que no tenía ni idea de la gestión de emergencias, estaba sola ante el peligro y ciertamente, legalmente, dependía de ella el CECOPI y la gestión de las emergencias, pero hay un presidente que es el responsable político de todo esto. Entonces, a mí la gran preocupación que tengo es que este señor, que ya debía estar fuera de la Generalitat y fuera de la gestión de los asuntos que atañen a los valencianos, siga ahí, parezca inmune tanto a nivel judicial como a nivel político. Creo que es un escándalo que no sé cómo vamos a salir de él. Lasalle. Bueno, pues la verdad es triste que tengamos que estar esperando a que sea una reconstrucción de los hechos en sede judicial la que nos permita conocer qué es lo que sucedió hace 6 meses en Valencia, ¿no? A raíz de la catástrofe de la Dana, 6 meses, y que tenga que ser precisamente un juzgado de instrucción de un municipio como Catarroja quien nos esté otorgando lo que la política nos tenía que haber dado desde un primer momento por razones de transparencia y de responsabilidad institucional, ¿no? Por lo tanto, este es un suma y sigue de experiencias que acreditan por qué la política está fracasando de la manera que visibilizamos y que explica pues los fenómenos del populismo, de la antipolítica y tantas cosas que desgraciadamente nos asfixian cotidianamente cuando tenemos que reflexionar sobre el día a día que la información pone delante de nuestros ojos, ¿no? Claro, es que lo que sucedió hace 6 meses es la expresión de que la mediocridad es la forma en la que se personifica la política, la mentira, la herramienta que cotidianamente se emplea para manifestar lo que la política hace, el clientelismo con una lealtad entendida en el sentido más miserable del término, es lo que justifica que la verdad no prospere
cuando a alguien se le insta a que revele lo que realmente ha hecho o no ha hecho en un momento de crisis. La negligencia, hasta rozarla o criminal, es la manera a través de la cual se ejerce la función que alguien tiene al frente de una institución. En fin, un suma y sigue, insisto, que explica, mejor dicho, por qué nos estamos viendo desbordados por la antipolítica y por qué lo que en otros países está sucediendo, a lo mejor en España sucede a partir precisamente de la constatación de que al día de hoy y después de 6 meses tengamos que esperar a que una jueza nos ponga delante de los ojos lo que la política, si estuviera a la altura de su responsabilidad, tenía que habernos evidenciado con una dimisión a las pocas horas o sencillamente con una revelación de los hechos que, por muy confusa que fuera la madeja de lo acontecido en esos tristes sucesos, debía haber salido de la política y no esperar a que el Poder Judicial y concretamente un juez o una jueza de un municipio menor dentro de una comunidad autónoma como Valencia está permitiéndonos que ahora hablemos sobre una base fáctica que si hubiéramos confiado y confiáramos en la política no tendríamos. Y esto es lo terrible. Edu. Pues mira, yo creo, José Luis, que está muy bien que sigamos hablando de esto, porque este es uno de esos casos que no debe caer en el olvido. Más de 220 personas, casi 230 personas que murieron en aquella trágica jornada o en aquellos trágicos días de la Dana. Es verdad que afectó a varias comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, pero en la Comunidad Valenciana golpeó de una manera inmisericordia esta catástrofe natural, ¿no? Y la actualidad tiene a veces tanto peso y en ocasiones tanto sobrepeso que corremos el riesgo de caer en el olvido. Yo creo que Valencia y lo que sucedió en esta Dana no debe caer en el olvido, porque no deja de ser, José María y Berna lo estaban apuntando, un banco de pruebas de análisis de muchas de las cosas que nos pasan, porque sucede a veces que un recorrido legislativo comienza y la memoria democrática de España ya tiene más de 40 años, tenemos ya muchas legislaturas, mucho proceso de descentralización hecho, consolidado. La sociedad española comprende bien qué es competencia de cada cual, qué papel juegan los ayuntamientos, las diputaciones, los gobiernos autonómicos, el gobierno central. Va comprendiendo eso 40 años después de manera, yo diría, más que notable, ¿no? Y a veces pasa que una legislatura arranca y sucede algo en el camino que no estaba en el programa, no estaba previsto. Es un imprevisto de distintos tipos que a veces tiene naturaleza financiera, a veces tiene naturaleza violenta, a veces tiene naturaleza de catástrofe natural y te pone a prueba. Y te lanza todas las preguntas a la vez. Y algunas de ellas son incómodas, ¿no? Aquí hay al menos 2, en mi opinión. Las que la sociedad se hace, ¿qué pasa para que quienes tienen que defendernos solo se defiendan a sí mismos? ¿Qué pasa para quienes tienen que gobernarnos den tantas señales de desgobierno? Y a partir de ahí nacen 2 rutas, en mi opinión. Una es judicial y otra es política. La primera dirime un plano penal y distingue si ha habido o no comisión de delito, en la frontera de lo criminal, ha dicho José María Lasalle. Y creo que no da puntada sin hilo. Aquí tampoco, creo que hay una pregunta que se está dirimiendo en el plano judicial. Corresponde a los jueces, a las mujeres y los hombres que juzgan este tipo de comportamientos y respuestas, dirimir si hay o no comisión de delito. Y luego hay otra ruta que es política. Corresponde al Partido Popular dirimir si hay o no aquí una responsabilidad política. Y para mí aquí hay un elemento en espera de lo que digan los jueces que tiene que ver con el silencio del PP nacional. Creo que Mazón es su peor jugada. Lo creo desde el mes de mayo del 23. Creo que Mazón hizo cosas que interrumpieron mucho la campaña del Partido Popular a nivel nacional. Apuntaron una orientación de pactos con Vox en la extrema derecha con contenidos que yo quiero seguir pensando que son incompatibles con al menos el sector más liberal y humanista del Partido Popular, que sigo pensando que ocupa un espacio importante en ese partido, que es un partido de gobierno, que ha gobernado muchas veces, que previsiblemente algún día lo volverá a hacer, que gobierna 12 comunidades autónomas, muchas ciudades. Y que orientó la política, en mi opinión, mal desde el punto de vista del Partido Popular hacia su frontera derecha, con connotaciones e impacto significativo en la sociedad española. Y 2, que no haya sabido responder políticamente a esa pregunta desde el mes de octubre del año pasado hasta aquí, cree el Partido Popular que Mazón cometió o no cometió algún tipo de irresponsabilidad política de naturaleza invalidante, sí o no.
Esa respuesta todavía el señor Feijóo, la Dirección Nacional del Partido Popular, no lo ha dado. Algo me dice, hay algo en el ambiente que me dice que están esperando a que primero responda el juez. Y que si el juez responde en una dirección, la Dirección Nacional del PP orientará su respuesta de una manera, así el juez lo hace de otra. Pero me parece que la sociedad ya ha sacado sus conclusiones y que lo que hoy hemos escuchado, José Luis, pues es de nuevo subrayar una vez más lo que la sociedad valenciana tiene mayoritariamente ya muy fijado, y creo que la sociedad española también. Hubo quien no estuvo a la altura, hubo quien aquella tarde no estuvo donde debía, murieron más de 220 personas, y la memoria de la sociedad valenciana, y creo que de la española, esto ha solidificado, se ha estratificado y ha generado una línea de memoria que va a ser difícil borrar y difícil de olvidar. Lo que se le sigue, voy Berna, contigo, pero lo que se le sigue exigiendo y debiendo a la ciudadanía, especialmente de Valencia, pero del conjunto del país, que son las explicaciones. Decías, no tenemos que olvidar esto, pero ¿cómo se va a olvidar esto si es una realidad todavía tan palpable? Es que ya no hablamos de la reconstrucción de la Dana, porque evidentemente los pueblos, especialmente los del Horta Sud, ya no están como estaban, pero en absoluto puede hablarse de normalidad, por no hablar del trauma para cientos y cientos de vecinos, para los que una farola es el punto en el que se agarró uno de sus vecinos, o los garajes de su propio domicilio fue el lugar donde aparecieron tanto tiempo después los cuerpos de sus propios vecinos. A esa gente es a la que se le siguen debiendo explicaciones. Y cuando pedimos los medios que haya explicaciones para poder reconstruir lo que ocurrió, ayer lo comentábamos, en absoluto es un ánimo ni de venganza, ni simplemente por querer saber qué es lo que pasó, Berna. Sí, no, y esa normalidad es imposible. Estás hablando de una farola, es que hay gente que vio a sus hijos o a su marido o a quien sea por última vez agarrado a una farola o a un techo y dejó de verlos, ¿no? Desaparecieron de su vista. Mientras, por ejemplo, hubo 19.000 llamadas al 112 y el responsable llegó a decir que, bueno, si por un accidente llaman 50, pues no había que darle tanta importancia, ¿no? O una vicepresidenta, Susana Camarero, que reaccionó a la vista de lo que amenazaba el barranco del Pollo, si no me equivoco, es: jope, si necesitas algo nos dices. Es decir, fallaron todos en la Generalitat Valenciana. Déjame matizar un par de cosas sobre esto que estás diciendo, Berna, porque me parece importante. Ese jope, si necesitas nos dices, se lo dice Susana Camarero a Argüeso cuando está visitando otro río, que es el río Magre, en Carlet, que no está en la comarca del Horta Sud. Y ese comentario fue, en realidad, y esto habría que comprobarlo, fue algo que alegó en su declaración como imputado ante el juez Emilio Argüeso, que por tanto él está en su derecho de decir los argumentos que quiera, que según él le dijeron los técnicos. Es el argumento al que él se agarró, pero esto lo tendrá que confirmar la jueza en todo caso. Claro, entonces, bueno, lo que vemos es una cadena de fallos de todos en la Generalitat Valenciana, empezando evidentemente por el gran responsable político que es Carlos Mazón, mientras yo siempre quiero recordarlo, la Universidad de Valencia ordenó el cierre debido a las alertas que ya conocíamos y que en la SER yo me acuerdo que estabais dando programa especial desde tempranísimo, porque toda España sabía no la dimensión de la tragedia, claro, pero la dimensión meteorológica se sabía. O los colegios que cerraron, es decir, hubo gente que lo hizo bien. Me gusta recalcarlo siempre porque era posible hacerlo bien. Era la opción A. Escuchar las alertas de la EMET, escuchar a los meteorólogos, escuchar a los expertos y reaccionar. Siempre me gusta recordar también cómo en una alerta por Dana anterior, presidiendo Ximo Puig, hicieron el CECOPI 3 días antes. Entonces, estos hicieron el CECOPI cuando ya había muerto gente, ¿no? Y cuando estaban a punto de morir esos cientos de personas. Entonces, me gusta recordar que varios lo hicieron bien para demostrar cómo estos lo hicieron rematadamente mal, con esa frivolidad, esa negligencia seguramente criminal. Pero no solo abundando, apoyo totalmente lo que han dicho mis compañeros, y abundando en ello, recordemos que Feijóo no solo no ha puesto contra las cuerdas a Mazón, no ha provocado su caída o no lo ha desautorizado, sino que ha aplaudido el acuerdo que ha hecho con Vox para salvarse la piel, para salvar el culo, perdón por la expresión, ya que Trump la ha puesto de moda. Había algo en la reflexión de Edu Lasalle que hablaba de
sobre todo la responsabilidad de la Dirección Nacional del PP, que es en este caso a quien señala, ¿no? A quien se puede señalar, que también habría que hacerse la pregunta de cuál es la fuerza que tiene en este momento Feijóo como para precipitar, si es que lo quisiera, o para forzar una destitución de Mazón. Que esta es una pregunta interesante. Pero tú decías antes, la desazón que puede generar en la ciudadanía, incluso la desconexión con la política, ¿no? Utilizabas esta expresión de la política, que es la que muchas veces hablamos, son expresiones genéricas como la corrupción, el daño que hace la corrupción o la política. Lo que pasa es que luego estos son personas concretas. En este caso, señala el PP en la medida en que es el partido del presidente Mazón. Luego hablaremos de otros casos que seguramente señalan otros partidos, pero cuando hacemos esa reflexión en torno a la política y a las derivadas que eso produce y en el impacto que eso tiene en la ciudadanía, pero en este caso es verdad que son decisiones concretas de personas concretas. Son decisiones políticas de personas concretas que provocan una sensación de impotencia, incluso entre sus electores, al constatar los hechos que aquí estamos comentando y que trascienden el argumentario de la política más básica, y que finalmente acaban nutriendo la antipolítica y el populismo, porque la antipolítica y el populismo es una narrativa basada en emociones que afloran de una manera muy directa y pegada a la piel en el sentido más riguroso del término, porque es la respuesta que el pueblo siente ante la insensibilidad que puede deslizarse hacia la crueldad cuando la política no está a la altura de las circunstancias que aquí estamos describiendo. Es decir, la antipolítica es una respuesta muchas veces a la indiferencia técnica, en el sentido más literal del término, pero aquí precisamente no es una cuestión técnica, sino de una política burocratizada en el argumentario y que se sustenta en un automatismo que elude responsabilidades. Y esa indiferencia hace que lo político se deslice hacia lo cruel, cuando no es capaz de percibir el impacto que estábamos describiendo alrededor de esa cotidianidad que nos recuerda a través de la farola, los garajes, la constatación de que hubo un dolor colectivo a flor de piel extraordinario, para el que al día de hoy la política, en este caso encarnada por el partido que gestiona la Generalitat, no ha dado la respuesta que se espera. Fíjate, en términos emocionales, en términos de la sensibilidad que el político debe tener hacia el dolor que en un determinado momento puede exteriorizar el pueblo. Y no hacerlo es lo que precipita entonces en un gesto de resentimiento, que por otra parte es absolutamente justificable, a que una parte sustancial de ese electorado acabe abrazando a aquellos que lo que responden a la política cruel es con otra política aún más cruel, que es la crueldad de los votos que la extrema derecha encarna. Mañana de miércoles que compartimos con Berna González Harbour, con Eduardo Madina y con José María Lasalle, hablábamos al hilo de todas las novedades que hay en cuanto a la investigación de la DANA, del ascenso de la política, de la antipolítica, que es la expresión que utilizaba aquí Lasalle, y eso nos recordaba el CIS que se publicó ayer. José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Que da como, bueno, dos ideas, ¿no? La foto general es que el Partido Socialista, según la encuesta del CIS, seguiría ganando las elecciones si se produjeran ahora, y hay un descenso, creo que son 3 puntos, un poquito más de 3 puntos del Partido Popular, justo cuando, y este es el otro gran titular que da el CIS, sube Vox 3,5 puntos, creo que son, ¿no? Sí, le da un subidón a Vox esta encuesta del CIS, por encima del 15%, subiendo casi 4 puntos, su mejor dato en 3 años. Y es que a pesar del apoyo de Vox a Donald Trump, la encuesta dice que no solo no le perjudica, sino que sube en detrimento de PSOE y PP. Ambos caen, pero el PSOE sigue siendo primero, con 6 puntos de diferencia respecto al PP. Y claro, ante estos datos, en el PP los populares tiran de ironía. Elías Bendodo. Y les adelanto que se van a adelantar las elecciones generales. Sí, se van a adelantar las elecciones generales, yo creo que de forma inminente, porque hemos leído el CIS. El CIS le da ya a Sánchez 6,5 puntos de diferencia con el PP, una barbaridad. Hombre, ya está bien de tomarnos el pelo. En esta foto fija a la que hacías referencia, Sastre, si miramos a la izquierda todo sigue igual. Sumar sigue cayendo hasta el 6,2%, mientras que Podemos
sube unas décimas hasta el 4%. También hay datos bastante curiosos en este CIS. Por ejemplo, dice que casi un tercio de los encuestados están a favor de este kit de supervivencia y más de un 52% dice que disponen de ese kit de supervivencia de la Comisión Europea para sobrevivir 72 horas. Así que bastante curioso en cuanto a la foto fija, como decíamos, PSOE primero, PP segundo y Vox tercero, con un subidón de Vox, y luego datos curiosos en cuanto a lo que estamos viendo en el contexto internacional. Sastre. Coello, gracias. A vosotros. Pues este es, Edu, el escenario, la medida en la que tomemos como autoridad y una foto bien fijada del marco que tengamos en este momento las encuestas del CIS, pero teníamos esta reflexión que hacíais de la antipolítica a partir de la Dana. Quizá esto explique en parte el ascenso de Vox, que crece a pesar de su apoyo cerrado a los aranceles, que es una medida con la que otras encuestas, nuestro propio barómetro decía que discrepaba el conjunto de la ciudadanía en una legislatura que sigue sin presupuestos, pero a la que a la vez estamos hablando ya menos de la falta de apoyos al gobierno para sacar adelante sus presupuestos, porque ahora resulta que se ha abierto por lo menos la posibilidad de un acuerdo o una conversación entre el PP y el gobierno, entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo, por hacer frente a los aranceles. Pues mira, yo creo que hay una buena... Vaya trama. Sí, exacto. Yo creo que hay una buena línea, una buena pista a seguir de cuál va a ser el recorrido de la legislatura, ¿no? Pues en el sentido de ver hasta dónde son capaces de llevar lo que yo creo que tiene que ser una respuesta nacional ante el contexto geopolítico global que ha detonado como si fuese una bomba de neutrones cayendo sobre la economía, el comercio global y las normas de funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio y de los organismos multilaterales y de las relaciones internacionales, el nuevo inquilino de la Casa Blanca desde hace 3 meses, que se llama Donald Trump. Así que creo que si Carlos Cuerpo, como ministro de Economía, que en mi opinión está dando el tono extraordinariamente bien, fuera con Juan Bravo, el responsable económico del Partido Popular, capaz de encontrar una respuesta compartida, creo que todas esas señales de antipolítica que antes veíamos al calor, un poco a la sombra del fracaso institucional de gestión en la Dana que sufrió Valencia y Castilla-La Mancha en el mes de octubre del año pasado, pues seguramente aquí veríamos todo lo contrario, una respuesta de país en el sentido positivo, no alimentando ineficiencias de respuesta que normalmente alimentan respuestas luego sociales de naturaleza populista. Vox es una de ellas. Es la única anomalía española. La única anomalía en el sentido de que cuando un gobernante de un país tercero ataca a las empresas españolas, dificulta la vida de los agricultores, de los fabricantes de coches, de los fabricantes y productores de vino, de bebidas alcohólicas, todos los exportadores, los 18.000 millones de euros que exportamos cada año hasta el año pasado al mercado estadounidense, y tiene que elige al que ataca y no al que es atacado. Esa es la posición política de Vox. Siempre formando parte de la internacional de Donald Trump, que básicamente quiere salir de este marco de las normas mundiales de gobernanza multilateral, hacer lo que le da la gana, no obedecer a ningún tipo de norma, a ningún tipo de codificación legislativa de ningún tipo. Y tercero, como última instancia, el sueño erótico de su administración, acabar con el sistema democrático preeminente, hegemónico y nuclear del modelo de democracias de la Unión Europea. Pues ahí está Vox. Es decir, está en todo lo que a la sociedad española no le puede venir peor. Aquí en estas que aparece Tezanos, que lleva ya mucho tiempo desprestigiando al Instituto de Investigaciones Sociológicas, y dice que sube. Bueno, no sabemos si sube. Las encuestas es que está la media, cuando uno coge todas las encuestas, las mete en una media, todas menos el CIS. Es decir, coloca todas las encuestas que se hacen, saca el CIS y saca una media, dice que está sufriendo un poco a la baja, Vox. No lo que debería por el impacto tan negativo que la política de Donald Trump, con la que Vox está alineado, debería tener. Pero sí está sufriendo algo. Y las medias que dice son distintas. El primer partido, el que da primero el CIS va segundo, el que da segundo va primero. Bueno, todo es un poco raro, ¿no? Pero en el CIS ya sabemos que lleva ya muchos años siéndolo. Berna. Sí, yo tampoco me fío en absoluto, al revés. Parece como una señal de alerta de a ver si es lo contrario, ¿no? Es decir, que el PSOE tiene ahora un 32,6% frente al 26% del PP, cuando todos sabemos que el PP es fue el partido más votado y lo sigue siendo en la mayoría de las encuestas. Pero bueno, vamos a jugar a que nos creemos alguna parte de esta encuesta. Por ejemplo, me llama mucho la atención
que Vox, que ya sabemos que atrae muchísimo a los jóvenes y especialmente a los jóvenes varones, resulta que es la opción más votada entre 35 y 44 años también. Es decir, ya no solo la franja más juvenil de 18 a 20 y pico, sino la siguiente, ¿no? Lo que nos va avisando de que tanto PSOE como el PP, y esto lo hemos visto en otras encuestas y tendencias, se están quedando en partidos de personas mayores. Y esto es algo muy preocupante, muy preocupante. ¿Por qué? Y mi compañero Lasalle lo decía en el primer tramo, es decir, los fracasos de la política llevan a ensalzar la antipolítica. ¿Qué significa Trump? Más allá de los aranceles y de lo que podamos luego hablar de la guerra comercial. Es el triunfo de lo disruptivo, del caos, de la ruptura con lo establecido. A pesar de que Trump es puro establishment, todos lo sabemos, o sea, un millonario con sus negocios en Nueva York y su juego del golf mientras le susurran los que quieren influirle, ¿no? No puede ser más establishment, pero él va con un discurso anti-establishment, disruptivo, rompedor. Y eso es lo que compra el votante de Vox. Es decir, el votante de Vox posiblemente, o ese tipo de votante, bueno, pues no es permeable a los razonamientos económicos más acuciantes que están haciendo ahora las personas que más saben de todo esto y los propios empresarios, sino a lo que rompe, a lo que viola el orden establecido, a lo que lo sacude. Y ese es el terreno por el que todos tenemos muchísimo que perder, porque como ha dicho Edu Madina, lo que nos advierte la andadura de Trump es un camino hacia la dictadura. Bueno, no lo has dicho así exactamente, pero lo digo yo. Es un camino hacia la dictadura. Es decir, cuando desoyes las órdenes judiciales, las que te hace hasta el propio Tribunal Supremo, por ejemplo, en el caso de este pobre salvadoreño que deportaron en contra de todos los permisos y órdenes judiciales que tenía de su protección, cuando violas todo eso, cuando te ríes de todo eso y mantienes a ese pobre salvadoreño en las cárceles de Bukele, estás caminando hacia una dictadura, más que incluso que, o sea, los aranceles no tienen, es otro orden de cosas, es el orden económico global, pero detener y deportar a estudiantes, como está ocurriendo en las universidades, que tienen permisos en contra del orden judicial establecido, es autocracia, es camino hacia la dictadura. Y eso es lo que trae este tipo de fuerzas. Por eso es muy preocupante. A lo que se suma algo que analizabas también esta mañana, Lasalle, en Las Claves, que es esta decisión, esta guerra abierta ahora contra las universidades también de Estados Unidos. Y esas son las políticas de las que los partidos aquí tienen que decir si están a favor o están en contra. Bueno, claro, al final es el reflejo entre si estás a favor, como comentaban Berna y Eduardo hace un momento, entre la dictadura o el autoritarismo institucionalizado bajo una apariencia de democracia, o la democracia deliberativa, liberal, tal y como la hemos venido entendiendo hasta ahora, pero que proyecta muchas veces fallos sistémicos como la polarización, que justifican precisamente la oportunidad de la primera de las opciones que comentábamos, ¿no? Y que se nutren precisamente de una serie de vicios que la política ha ido institucionalizando, donde se le niega al contrario la posibilidad de la deliberación porque se lo considera precisamente un enemigo sistémico dentro de la propia democracia, y eso va generando toda una serie de réplicas y contrarréplicas polarizantes que hacen imposible que el sustento de la democracia liberal, que es el diálogo, es decir, es la negociación para articular consensos, demuestre que la representación parlamentaria es ineficiente, porque al final lo que no consigue es precisamente eso, sino que es un juego de intereses con una suma cero para el interés general lo que acaba primando y contribuyendo a que precisamente muchos consideren que la democracia tal y como la entendemos es un fracaso, que eso es lo que nutre la derecha alternativa en Estados Unidos y es la explicación de la victoria electoral de Trump en dos ocasiones ya, ¿no? Y salir de ese círculo tan vicioso pues es complejo porque requiere un cambio de actitud por parte de los políticos democráticos que en estos momentos nos está dando, porque el tactismo electoral que opera a corto o medio plazo hace que sea mucho más importante conservar tu trozo del pastel electoral
hacer una apuesta a largo plazo que puede comprometer mordiscos que la extrema derecha, como pueda estar sucediendo en España o en otros países europeos, den sobre electorados más moderados, pero que pueden verse seducidos por lo que Estados Unidos está proyectando de la mano de Trump, que es precisamente, como decía Berna, esta política disruptiva donde al final uno lo que hace es poner una mirada absolutamente beligerante sobre el statu quo para cuestionarlo y removerlo y ver que los políticos sienten el mismo malestar que uno experimenta cuando ve la política que hacen estos políticos. Y claro, esto es realmente un fenómeno que erosiona enormemente las democracias y que las coloca ante el abismo de su propia existencia, ¿no? ¿En qué medida es posible ese diálogo del que tú hablas con políticos o administraciones como la de Trump que tienen decidida, ¿no?, todas estas políticas? Esto es lo que intentó ayer Carlos Cuerpo anoche en Washington, en su reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, de lo que hablamos a la vuelta. El Abierto. Ser Podcast. Con Berna González Harbour, José María Lasalle y Eduardo Madina, que nos acompañan en el análisis de este miércoles, en el que, como les decía, nos han llegado también los ecos de la reunión entre Carlos Cuerpo y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos anoche en Washington. No sé si Carlos Cuerpo, que además tiene la materia de la economía, esa es su responsabilidad, acabará siendo, veremos, el ministro más optimista del gobierno. Pero de momento, de su reunión ayer con el secretario del Tesoro, salió diciendo que por lo menos ve la botella medio llena, que ve abierta la puerta a la negociación con la administración de Trump. Que ellos quieren llegar a un acuerdo con los principales socios comerciales, entre ellos, por supuesto, que la Unión Europea, y por lo tanto para nosotros se confirma esa puerta abierta a la negociación que se abrió la semana pasada con la moratoria de 90 días. Liderando esta negociación por parte europea el comisario Šefčovič, podremos llegar a un acuerdo que sea equilibrado, justo y beneficioso para ambas partes. La reunión de Cuerpo con Bessent en Washington. Bessent fue el responsable de la administración de Trump, que la semana pasada, cuando Pedro Sánchez estaba viajando a Vietnam y luego a Pekín, a China, para verse con el presidente Xi Jinping, dijo aquello de que acercarse a Asia en este momento era tanto como cortarse el cuello. Por eso le preguntaron 2 veces al ministro Cuerpo ayer en Washington después de la reunión, pero verán de qué manera casi parecía el responsable de la diplomacia evitaba dar detalles. El secretario Bessent criticó el acercamiento del primer ministro de la semana pasada con el gobierno chino. No, hemos tenido una conversación abierta y franca, y yo diría que muy útil, sobre todos los aspectos ahora en materia de economía internacional, incluyendo, por supuesto, las relaciones tanto de Estados Unidos como de España y de la Unión Europea con algunos de los actores económicos más importantes, incluyendo también, por supuesto, China. Pero entonces no ha habido ningún tipo de comentario respecto a la polémica por el viaje del presidente Sánchez a Pekín. Bueno, de nuevo, hemos comentado, como he señalado anteriormente, evidentemente cómo tenemos que seguir avanzando en esa bilateral entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero también cuál es el rol de la Unión Europea ahora mismo hacia adelante, y ese rol tiene que ser el de un actor relevante, y ese actor relevante, por supuesto, que tiene que mantener contactos con todas las potencias económicas, y una de ellas tiene que ser China. El jefe de economía de la SER es Jordi Fàbrega. Hola, Jordi, buenos días. Hola, buenos días. Digamos que fue a hacer un poco de equilibrios, no solo al atender a los periodistas, sino que fue a decirle a Estados Unidos si es posible la negociación, mientras a la vez defendía que la Unión Europea tenga también contactos abiertos con Pekín, ¿no? Sí, digamos que ha sido una reunión en la que ha habido buenas palabras y buen tono, que viniendo de donde veníamos ya es un avance, escuchando sobre todo lo que dijo Bessent la semana pasada, pero al menos más allá de ese buen tono, de esa cordialidad y de ese primer contacto que haya trascendido, no ha habido muchos acuerdos. En materia de aranceles, tanto Bessent como Cuerpo reiteran que hay voluntad de negociar, de llegar a un acuerdo para acabar con esos aranceles que ha puesto la administración Trump a los productos europeos, pero España mantiene que este es un tema que hay que negociar a nivel de Unión Europea y no de país. Y Estados Unidos reclama retirar medidas como el impuesto a los servicios digitales, la que aquí se conoce como la tasa Google, que es uno de los argumentos que utiliza Trump para justificar la necesidad de poner estos aranceles. Más allá del contenido concreto de los aranceles, Cuerpo, lo escuchábamos y lo decías, salió de la reunión defendiendo que sí, hay que hablar con Estados Unidos, pero que también hay que acercarse a China y a otros mercados, pese a esas críticas de la semana pasada, y Estados Unidos volvió a pedirle a España que aumente el gasto militar. Así que después de la reunión lo que tenemos es
que las posiciones son las mismas que antes, tanto en un lado como en el otro, pero el gesto y el tono sí parecen ser algo más suaves que la semana pasada, y eso, cuando hay una negociación abierta sobre estos aranceles, ya es un cambio positivo. Jordi, gracias. Hasta luego. No sé, Edu, si vale con eso, con contentarse con el tono. Bueno, hay que contentarse con el interlocutor, creo, porque es el mejor del gobierno para un cometido como este, desde mi punto de vista, donde tienes que lidiar con una asimetría, ¿no? Una diferencia fundamental, que tú estás disponible para respetar la norma y tu interlocutor está disponible para saltársela. Tú has venido para representar una democracia y tu interlocutor ha venido para representar la transición de una democracia a lo que da la sensación de que es ya un viaje directo hacia una especie de autocracia. Tú estás disponible para ser un interlocutor de un área integrada de soberanías democráticas a 27 Estados miembros que respeta el funcionamiento de los Estados de Derecho, y tu interlocutor está allí para saltarse todo lo que define a un Estado de Derecho. Tú estás muy vinculado a las normas de comercio internacional, muy pegado a los tratados de la Organización Mundial del Comercio, y tu interlocutor está ahí para hacer saltar por los aires todo lo que regía la gobernanza de la Organización Mundial del Comercio. Y tú tratas de mantener buena relación con los dos grandes jugadores globales de este siglo, uno es China, el otro es Estados Unidos, en términos tecnológicos, económicos, productivos, comerciales, yo diría también culturales y geopolíticos. Y tu interlocutor está ahí sentado con una pistola debajo de la mesa para apuntar a la cabeza del que tiene delante, que es nada más y nada menos que el otro gran jugador global, que es China. Así que vamos a decir que es un reto difícil, porque las diferencias de actitud y de comportamiento y de intereses son abismales, ¿no? Pero Estados Unidos ha desplegado una política comercial que es completamente inaceptable, que la comunidad internacional tiene que seguir describiendo como inaceptable. Se ha despegado de todas las normas que tenía fijadas todas las administraciones anteriores, de respeto al comercio internacional, a las decisiones soberanas de cada uno de los estados democráticos del mundo que operan en el marco de las relaciones internacionales, y ha entrado como entra un sheriff en el bar del oeste, a tiro limpio, matando todo lo que puede. Normas, reglas, trazabilidades legislativas, derecho consuetudinario en las relaciones internacionales, todo eso se lo ha llevado por delante. Y la institucionalidad americana se la está llevando también por delante. Mucho de lo que durante tanto tiempo han peleado tantos presidentes, tantos ciudadanos, tantas ciudadanas, todo eso está en juego ahora. Así que, bueno, no lo tiene fácil Carlos Cuerpo. No va a ser la primera de las reuniones que tenga con este tono de dificultad, con esa nota diplomática tan poco diplomática que sacó el gobierno americano, ¿no? Sin los lugares comunes habituales que suelen ser siempre una señal de que todo ha ido como debía. Bueno, hay aquí un reto inmenso, que no es solo para España, es para todos los países del mundo, y que puede tener de fondo un cambio de fondo de una época que quede atrás y inauguremos un tiempo nuevo en la escala de las relaciones humanas. José María. Sí, yo creo que las declaraciones del ministro son impecables. Ojalá que todos los que se dedicaran a la política se centraran en el technicality que maneja con precisión, y en este caso la actitud suya es la que se espera, iba a decir en el ministro de Economía, pero diría que también un técnico comercial del Estado, ¿no? Y se nota que la oposición a veces impregna carácter, ¿no? Y se nota que los técnicos comerciales están marcados también por unas hechuras muy parecidas. Dices que los que no hemos pasado por ese proceso tan arduo de oposiciones se nos nota, ¿no? Claro, estás queriendo decir. Es que no tenemos esa hechura. Forma parte de la experiencia luego al frente de una oficina comercial y cuando tienes que estar negociando a pequeño nivel cuestiones muy parecidas a estas, a gran nivel, pues al final es una cuestión de escalar, ¿no? El volumen de lo que se está negociando. Pero vamos, pasan por esas horcas caudianas de tener que estar en una oficina comercial, y eso se nota. Todos los técnicos comerciales que yo he conocido, y he conocido unos cuantos, tienen hechuras muy parecidas. Bueno, dicho eso, creo que la única solución que tenemos por delante es lo que también se planteaba, meternos en la masa crítica de negociación que la propia Unión Europea está planteando y que ha sido tan eficaz la semana pasada, provocando que Estados Unidos diera marcha atrás, planteando la suspensión de los aranceles que, con esas cuantías porcentuales que estaba planteando la administración Trump, nos colocaban ante un horizonte de guerra comercial durísima entre Europa y Estados Unidos. Hemos ganado tiempo
y esperemos que la Unión Europea sepa gestionar el tiempo que tiene para seguir forzando una negociación a la baja y en cualquier caso una situación muy distinta a la que la administración Trump está planteándose, ¿no? Por lo tanto, pues ojalá que todos cuando hagan política lo hagan en los términos que se ha planteado la negociación de ayer, ¿no? ¿Verdad? Un ejemplo. Sí, lo que pasa es que el parón de los aranceles, bueno, que no es tanto porque prosigue el del 10% como tarifa plana para todo el mundo, más el de los coches, acero y aluminio. Y ahora se ha advertido sobre los productos farmacéuticos y los chips. Lo farmacéutico sí que nos puede hacer daño en España. Bueno, quiero decir, este parón de los aranceles no viene por ningún movimiento diplomático, ni prudencia, ni nada, sino que viene por el golpe de los mercados y especialmente a los bonos de deuda norteamericana, que es lo único que puede hacer temblar, ya lo hemos visto, a Trump. El problema de cuerpo, que efectivamente, bueno, pues él habla, o sea, lo estará haciendo correctamente, evidentemente, y por ello es el más valorado seguramente en esta encuesta del CIS que hemos citado. El problema es que es muy difícil asumir que ya no somos aliados. Esto es lo que Trump nos está diciendo, ya no sois mis aliados. Y es muy difícil asumirlo y reaccionar y negociar cuando ya no compartimos ni siquiera el vocabulario ni el idioma, ya no hablamos en un mismo idioma. Trump considera aranceles lo que aquí es el IVA que pagamos todos y muchas cosas más en esa fórmula extraña que se ha inventado. Entonces, el comunicado que ha divulgado el Tesoro tras la reunión con Cuerpo es muy frío, mucho más frío que el que ha divulgado tras encuentros parecidos con Jordania o Argentina, por ejemplo. Hoy Miguel Jiménez nos pone en El País todos estos comunicados y todas las palabras que faltan y que en otras ocasiones son habituales. Es muy frío, con muchas exigencias y nos recuerda, bueno, pues eso, nos recuerda, digo, hay que saber leer que ya no somos aliados y que ya nada vale. Biden ha dicho esta noche que todo el daño que está haciendo Trump, por primera vez rompe el silencio y habla, y ha dicho primero dispara y luego apunta, ¿no? Y este es el problema, o sea, Trump está disparando contra todo lo que se mueve y lo que no, y a ver quién cae en esta balacera que se ha montado. Y no hay argumento racional, argumento numérico, argumento contable, argumento sobre el orden económico que tenemos establecido, el derecho consuetudinario, todo lo que queramos llevarnos a la boca no vale en esta batalla. Vale esto, que el sheriff se ha puesto a disparar y a ver quién cae y a ver quién sobrevive. Entonces, bueno, en estas condiciones es muy complejo y creo que Europa debe mostrar una fortaleza como lo está haciendo China. Es decir, dispuestos a perder, dispuestos a arriesgar cosas, pero no a humillarnos. No podemos humillarnos porque no ni lo merecemos, no lo merece nadie, pero porque tenemos la potencia adecuada y lo que tenemos que reaccionar es apostando por desarrollo tecnológico, apostando por I+D, apostando por recuperar áreas en las que hemos perdido mucho terreno a costa de los americanos, a costa de los chinos, y bien, habrá que comerciar, pero hay que meter dinero y apostar por nuestro propio desarrollo y nuestra propia autonomía productiva, aparte de por relaciones honestas y comerciales abundantes. Quiero que vayamos cambiando de asunto, pero antes, José María, para cerrar, que me pidas la palabra. Sí, solo una cosa. No sé si habréis dado cuenta, seguro que todos lo hemos percibido, que el gobierno norteamericano con Trump a la cabeza ha cuidado mucho no hablar mal directamente de España, lo cual es sorprendente a la vista precisamente de la capacidad alucinada con la que proyecta insultos a diestro y siniestro. Y probablemente tenga que ver en esta lógica que Estados Unidos maneja geopolítica, en donde mete todo en su guerra sistémica contra China, el hecho de que España tiene una pieza de negociación discretamente puesta siempre sobre la mesa, que es rota y que es fundamental como base para la capacidad estratégica norteamericana de poder dictar fuerza si se diera esa circunstancia, que no hay que descartar, la vida cuenta de por dónde va la cabeza de este personaje que ocupa la Casa Blanca. Y precisamente la base de rota es fundamental, y es fundamental porque es probablemente la base más importante que tienen los Estados Unidos al otro lado del Atlántico y es la pieza sobre la que pivota todo el sistema antimisiles norteamericano. Y esto es algo que hay que tener presente,
que probablemente explica también por qué Estados Unidos, en su beligerancia contra todo lo que se le coloca delante, ¿no?, en esa descripción que hacía Eduardo de cómo entra un sheriff en el salón de del Far West, explica una cierta actitud comedida con respecto a nuestro país, que incluso cuando quiere manifestar su rechazo hacia lo que ha hecho el presidente del gobierno yendo a Vietnam y a China, omite su nombre para dar muestras de que no se sabe muy bien, pero alguien proveniente de España se dejó caer por un lugar bastante incómodo para la política norteamericana. Bueno, es verdad que la metáfora, a ver, era bastante explícita, lo de cortarse el cuello. Bueno, no sé quién lo ha dicho y demás, pero cortarse el cuello. Por no olvidar lo de que estábamos en los BRICS, que dijo Trump el primer día, ¿no? Las 9:36, vamos a ir a otra de las imágenes del día, que es el juez Peinado entrando otra vez en la Moncloa para interrogar a Félix Bolaños. Pero antes, hay una última hora relacionado con el asunto con el que abríamos esta mañana, que es la Dana. Parece que la Generalitat Valenciana ha enviado, no sé si es una nota o es a través de fuentes, Magraner en Valencia, porque quieren decir algo sobre esa conversación que tuvieron a las 8:10 Pradas y Mazón. Sí, es un comunicado exactamente en el que la Generalitat dice que, como puede acreditar cualquier técnico y todos los miembros y asistentes al CECOPI, el envío del sistema ESALERT no se articuló ni muchísimo menos en un minuto. Todo con relación de esa llamada, según el registro de llamadas de Salomé Pradas, a las 20:10, un minuto antes de que se enviara el mensaje. De hecho, citan incluso la declaración de la delegada del Gobierno esta semana como testigo en la sala, en la que explicó que los técnicos estuvieron más de media hora enfrascados en el procedimiento técnico para el envío y que, a pesar de que la orden ya estaba dada tras el acuerdo del CECOPI sobre el contenido y los receptores de ese mensaje, a las 8 y tras la llamada que también consta en el registro de llamadas de Salomé Pradas al secretario de Estado de Medio Ambiente, la propia consellera acudió a la sala para, vamos a decirlo así, meter prisa, y que a las 20:10, por tanto, habían pasado ya más de 10 minutos desde que la propia Pradas había pedido expresamente que el mensaje se lanzara. Es la última versión de la Generalitat sobre ese registro de llamadas que conocíamos ayer de la exconsellera Salomé Pradas. O sea, lo que está intentando la Generalitat con esta nota, con este comunicado, es decir, se está diciendo... Bueno, en realidad, estamos leyendo todos que los Mazón hechos. No tuvo nada que ver. Exacto, es decir, que si hablan un minuto antes de que se mande la alerta, no es porque Mazón esté implicado en este envío de la alerta, porque en un minuto no se puede elaborar una alerta de esta complejidad. Lo que habría que preguntar son dos cosas, entonces. ¿Y la llamada de las 19:43... por qué se produce? Después de que le cuelgue 2 veces el teléfono entre las 7 y las 7:30... ¿por qué si le devuelve la llamada? ¿Qué hablan? ¿Qué contenido hay en esa conversación de las 7:43? Y luego, siguiente pregunta. ¿Es verdad? En un minuto, entre las 8:10 y las 8:11, no da como para que acuerden o hablen del contenido de un mensaje. A lo mejor puede dar para que entre un sí o un no a la pregunta de ¿mandamos o no mandamos la alerta? Es una hipótesis. No estoy diciendo que eso se produjera así. Digo que ese comunicado de la Generalitat a mí casi me genera más preguntas de las que me responde. Magraner, gracias. Hasta luego. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Decía que una de las imágenes que se va a producir hoy en el Palacio de la Moncloa es la del juez Peinado entrando. Esta vez Moncloa le va a poner un coche porque dijo el juez que la vez que fue a tomar declaración como testigo de Pedro Sánchez, él sintió que en el rato que le hicieron esperar sufrió por su integridad. Esto es literalmente lo que dijo el juez, que pidió, por tanto, a los servicios del Ministerio de la Presidencia que hicieran el favor de facilitarle la entrada al complejo de Moncloa, que es donde hoy va a tomar declaración como testigo por una causa separada, una pieza separada de las que está investigando en torno a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, al ministro de Justicia, a Félix Bolaños, cosa que tiene que pasar pues dentro de pocos minutos, Pedro. Sí, en tan solo unos minutos está previsto que ese coche que él pidió por razones de seguridad, porque dijo que temió por su seguridad la vez que tuvo que ir el pasado mes de julio a interrogar al presidente del Gobierno, porque estaba rodeado de profesionales de los medios de comunicación, de compañeros gráficos que estaban haciendo su trabajo. Esta es la segunda vez que Peinado va a Moncloa, después de esa que comentábamos con Pedro Sánchez. Estuvo menos de 2 minutos, Sastre. Esta vez es el turno del ministro Bolaños, al que va a interrogar también
requieren como testigo por la contratación, como decías, de una asesora para Begoña Gómez cuando él era secretario general de Presidencia. Juan Carlos Peinado ha rechazado tomar esa declaración por escrito, ha pedido ese coche para saltarse los controles de Moncloa y la declaración se va a grabar en vídeo. Aquí lo que se investiga es un delito de malversación y se cita a Bolaños por la declaración de su segundo en la Secretaría General, Alfredo González. ¿Y qué dijo González? Pues González lo que explicó fue que tramitó hasta 90 contratos como el de esta asesora, que la ley establece que son personal eventual, cargos de libre designación y libre cese, que las propuestas le llegaban de media docena de departamentos distintos y solo citó a Bolaños una vez cuando el juez le preguntó que a quién reportaba. Él lo que dijo fue que su superior jerárquico se llamaba Félix Bolaños y que despachaban muchos asuntos. Pedro, gracias. Iremos hablando y nos irás contando ya cómo queda de sí esta declaración. Hasta luego. Hasta luego. No sé, Berna, no hay mucho más que comentar respecto a lo que ya se ha comentado en torno a la instrucción, que se alarga y se abren paréntesis y piezas separadas en la investigación, en la instrucción de Peinado. Efectivamente, el juez amplía y amplía los delitos bajo investigación, las declaraciones de testigos, algunos corren el riesgo de salir imputados, como hemos visto en varias ocasiones. Ha adoptado decisiones cuando menos extravagantes en algunos casos. Yo estoy deseando, como en una serie, que veamos el final. Las cositas que van saliendo de Begoña Gómez, de las contrataciones, del uso supuesto que hizo de la asistente, que es hoy de lo que se va a hablar, no parecen realmente no parecen realmente sustanciosas, pero bueno, yo no soy juez, no tengo la ley en mi cabeza y bueno, estoy expectante y deseando que me demuestren algo que sea sustancial, francamente, abierta a todo, pero de momento, no, en serio, me conocéis, o sea, no soy una analista que sea de un lado o del otro, o sea, estoy abierta a los hechos y quiero ver los hechos y de momento no se ve nada sustancial, pero repito, ni tengo la ley en mi cabeza, ni soy juez, ni tengo los hechos, obviamente viendo, más allá de lo publicado. Exacto. Y además hay otra cosa, Edu, en algún momento esta instrucción tiene que derivar en algo, ¿no? Algún momento tiene que terminar. Sí, ese final que dice Berna, ¿cuándo lo veremos? En un momento dado empezó y en un momento dado tendrá que terminar. Es decir, el juez llegará, cierro ya la fase de instrucción y llego a la conclusión de que hay o no material suficiente para ir a un proceso de una línea, o sea, en una orientación o en otra, ¿no? Es verdad que es la segunda vez que vemos a este señor entrar en la Moncloa. Es una imagen que no es que hayamos visto muchas veces, un juez entrando a tomar declaración a altos cargos del gobierno que trabajan allí, en esas oficinas de la Moncloa. Y en algún momento tendrá que decirnos qué hay aquí, si hay o no indicios suficientes de comisión de delito o si no lo hay y desestima o ver qué decisión toma, ¿no? Si yo estoy como Berna, estamos todos abiertos a todo, deseosos de escuchar lo que el señor Peinado tenga que decir, a ver si de una vez ya fija conclusiones y orienta en una dirección o en otra, ¿no? ¿Lasalle? Pues parece que se lo está tomando con una meticulosidad extraordinaria, ¿no? Casi como un trabajo de orfebrería y tratando por todos los medios, pues como en este caso, a una asesora de Moncloa que comparece para explicar cómo fue contratada y al hilo de su declaración imputarla porque dejó entrever que entre las cosas que hacía como asistenta de la esposa del presidente del gobierno desarrollaba favores en proyectos personales y a partir de ahí pues una imputación sobre la mesa, ¿no? Que es lo que ha llevado a que el actual ministro, entonces secretario general de Moncloa, tenga que dar explicaciones. Bueno, pues vamos a ver en qué deriva todo esto. Recordemos, eso sí, a pesar de todo lo que estamos comentando y de lo que yo también soy partícipe en la consideración, que la Audiencia Provincial ha considerado que también hay por eso mismo motivos para que la instrucción continúe, lo cual también te plantea que si hay un órgano jurisdiccional que tutela de alguna manera y revisa las actuaciones que está desarrollando el juez Peinado, pues tendremos que seguir dándole un cierto margen de confianza que lo que está haciendo es razonable en derecho, porque si no estaría incurriendo en arbitrariedad y eso evidentemente... No, eso es decir, la audiencia acotó, ¿no?, parte de la investigación, pero en esa parte en la que sigue
tiene el aval de la instancia judicial superior, que es la Audiencia de Madrid. La pregunta es, pero esto nos pasa, lo vemos en este caso, digamos, de forma palmaria, como ha ocurrido en tantas veces y tantas veces se ha comentado sobre el sistema jurídico de nuestro país, que es el límite de la instrucción. Es decir, cuántas causas puedes abrir o cuántas investigaciones, digamos, puedes abrir bajo el paraguas de la misma y durante cuánto tiempo, ¿no? Es decir, hasta cuánto vamos a... ¿Esto a dónde va a llevar, ¿no? Sobre todo porque genera un escenario que ya más allá de la política genera un punto de indefensión para el investigado. Y cuando se van conociendo novedades que, por lo que sea, tienen siempre o van siempre acompañadas de un calendario que incide en algo que está ocurriendo en la parte política. Hablando de tribunales, por cierto, esta información que les contábamos esta mañana, que contaba nuestra compañera Isabel Vega. Hola, Isabel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Son los partes, digamos, que Ineco, la empresa pública, una de las empresas en las que estuvo contratada Jessica Rodríguez, la exnovia de José Luis Ábalos, ha enviado al Tribunal Supremo, que está investigando que de hecho tiene imputado al exministro y ex número 3 del Partido Socialista. Y entonces en estos partes, que son más de 200, por lo que nos decías a las 8, se ve cómo ella cumplimenta qué es lo que hizo, cuál era la tarea que tenía en todos los días que fue a trabajar. Lo que ocurre, que por cierto era asistir, ayudar a Joseba, que es el hermano de Koldo García. Lo que ocurre, Isabel, es que ella misma, la propia Jessica Rodríguez, lo que ha dicho es: bueno, yo en realidad no iba a trabajar, yo cobraba, pero yo no iba al trabajo. Es que además hay otro elemento, porque mientras la gerencia de Ineco le estaba pidiendo a Jessica que cumplimentase los partes, que lo hiciera correctamente, porque hay varios emails en los que ella parece que se ha equivocado, ha imputado días que en realidad eran festivos, otros no los ha referido contra el contrato que formalmente tiene. Bueno, hay como varios errores. En todo ese proceso, ahora sabemos, porque lo ha aportado la UCO de Guardia Civil al Tribunal Supremo, estaba intercambiándose mensajes y audios con Koldo García, presionando para que le pusiera las pilas a Joseba. ¿En qué sentido? Pues ella quería que Joseba le rellenase esos partes, porque decía que no tenía ni idea de qué contestar sobre qué hacía, cómo hacía y durante cuánto tiempo a los requerimientos de Ineco. La cosa es que Ineco dijo en su momento, cuando Jessica llega al Supremo como testigo y cuenta que ha estado 2 años cobrando de la empresa pública sin trabajar un solo día, Ineco aportó un documento en el que decía que ellos, como empresa, tenían certificadas 3.684 horas de trabajo. ¿Cómo se certificaba? Pues eso es lo que vemos ahora con estos partes de trabajo. Era el sistema que impusieron en pandemia para controlar el teletrabajo de los empleados, y entonces cada trabajador de Ineco, o al menos así era en el caso de Jessica, tenía que mandar un parte diario de actividad, declarando qué tareas había realizado, que en su caso eran ese servicio administrativo a Joseba García, y por cuántas horas en esa jornada. Entonces, hace un cálculo Ineco y dice: desde que pusimos en marcha este sistema hasta que Jessica Rodríguez dejó la empresa, tuvo que enviar 216 partes. Le quitamos las vacaciones, los festivos. Al final envió 203 partes, o sea, le faltaron 13. Y esos 203 partes son la certificación formal que tiene la empresa de que esa trabajadora estaba haciendo algo. Claro, ahora sabemos que le estaba pidiendo a Joseba que le rellenase esos partes para poder cumplimentarlos y cubrir así el expediente y en definitiva, es como una simulación de que estaba realizando un trabajo atendiendo a las conversaciones que ahora conocemos y a lo que ella misma declaró en el Supremo. Entonces, Isabel, lo que va a hacer ahora el Supremo es contrastar estos partes que le llegan por escrito con el testimonio de quien firma esos partes y que en realidad le ha dicho a ese mismo tribunal que está instruyendo la investigación contra Ábalos que ella no hacía nada. Eso es, al final, cruzando las fechas, las conversaciones de ella con Koldo y con Joseba García y la documentación que obra en poder de Ineco, hombre, parece que había una simulación, o al menos esa es la impresión que da, pero sobre todo cuando tienes a la propia trabajadora diciendo que es que no tenía ni idea de lo que se hacía allí porque no llegó nunca a hacer nada. Isabel, gracias. A vosotros, Pues Berna, también aquí tendremos que saber qué es lo que acaba concluyendo el Supremo, pero ya con lo que tenemos encima de la mesa, con esto que nos cuenta Isabel, el testimonio de Jessica Rodríguez y especialmente los audios que hemos ido viendo y hemos ido contando aquí, en los que se escucha las conversaciones entre Jessica Rodríguez y Koldo García, y también los mensajes del propio José Luis Ábalos, que era ministro de Fomento del Gobierno de España y número 3 del Partido Socialista. Pues es evidente que algunas cosas, algunos mecanismos hay que revisarlos para evitar que esto pueda suceder en un nivel tan alto de la administración.
Bueno, esto sí que es grave, no, gravísimo, extremadamente grave, ¿no? Lo que ha ocurrido a la vista de tanta gente con el ministro de Transportes Ábalos y número 2 del partido durante tantos años. Es pieza fundamental para Pedro Sánchez. Esto sí que le toca y esto sí que es grave porque aquí estamos hablando de indicios de delitos muy graves. Y sobre todo estamos hablando, lo hemos visto, de una mujer que estaba relacionada con él y que trabajaba, y que fichaba o no sé cómo decirlo, rellenaba partes o tal, de un trabajo que no desempeñaba, pero que hemos pagado nosotros con nuestro dinero de nuestros bolsillos. Por eso subrayo que esto es gravísimo. Este sí es el gran caso de corrupción del gobierno de Pedro Sánchez. Sé que ha habido cortafuegos, sé que le han expulsado, él se ha ido, o sea, del partido, él se ha aferrado a su escaño, pero esto avanzará, esto va levantando una cantidad de mugre que no va a dejar incólume al Partido Socialista, porque era un gran dirigente del Partido Socialista, porque Pedro Sánchez se lo cargó y nunca explicó por qué se lo cargó, como no explicó por qué lo devolvió a las listas. Entonces, este sí es el gran caso, es decir, estábamos hablando de Begoña Gómez y sigo a la expectativa, como todos nosotros, los compañeros que hemos hablado, sigo a la expectativa de ver qué hay. No parece, por lo que se va publicando, grandes cosas, pero este sí es el gran caso de corrupción del gobierno de Pedro Sánchez. Edu. Bueno, yo comparto lo que dice Berna González Harbor porque creo que aquí casi todo lo que leemos, vemos o escuchamos tiene indicios de delitos de naturaleza muy grave. Y es verdad que mucho de lo que estamos viendo a los que somos también militantes del Partido Socialista nos avergüenza. Por los comportamientos sugeridos, por los comportamientos desplegados, por lo que parece que sucedió durante tanto tiempo en una figura de enorme relevancia política. No era un militante de una agrupación pequeña que nadie conoce. Era el número 2 del Partido Socialista y yo creo que también el número 2 del gobierno. En el primer ciclo gubernamental del Partido Socialista en esta última etapa. Así que creo que aquí hay algo que se está jugando que tiene que ver con un código penal, que tiene que ver también con un código ético y con un código moral. El de la actitud, todo esto está en juego aquí. Así que creo que este es un caso enormemente relevante que conviene seguir de cerca y ver en qué termina y cómo concluye los tribunales. Lasalle. Sí, yo creo que estamos realmente ante el talón de Aquiles más grave que tiene el presidente Sánchez, porque además yo creo que es una cuestión muy personal, habida cuenta de las responsabilidades que como dirigente político al frente del Partido Socialista y luego al frente del gobierno ha mostrado siempre a través de una relación personal que, insisto, siempre las relaciones personales son complejas de analizar y evaluar en la parte crítica que corresponde, pero que en este caso le tocan muy directamente y este va a ser un asunto, y poco a poco se va poniendo de manifiesto, tremendamente complejo y puede ser el gran lastre de la legislatura y probablemente lo que dañe más directamente a la persona del presidente. Veo tu casa desde mi balcón. Chimeneas y tu ropa al sol. Es aviones plateados, ¿no? Ana Oslé, Severino Donate, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El avance de lo que tenemos Vamos preparado a partir de las 10. Bueno, en unos minutos, en el Rincón y la Esquina, Marta Sanz, Manuel Delgado y tú hablaréis de vicios. Se puede ser vicioso. Se puede ser vicioso. Se puede ser vicioso, ya está. Punto. Sí. Se puede no ser vicioso. En fin, todas las cosas que uno quiera. El caso es que aquí entras tú porque tienes que pedir llamadas para que los oyentes confiesen sus vicios, pero sin arrepentimiento ni penitencias Hoy ni nada. buscamos sus vicios, los que quieran confesarnos y los que no también. 900-100-800. ¿Son ustedes unos viciosos, unas viciosas? Hemos pensado que la Semana Santa es un buen momento para hacer esta pregunta a la audiencia de la cadena SER. Hoy el vicio, los viciosos y las viciosas en el 900-100-800, por favor, en orden. Vamos recogiendo ya llamadas. Sí. Y también se pasa por aquí hoy Roberto Villar con sus biografías no autorizadas. Hoy, biografía no autorizada de Bertín Osborne. No puedo añadir más. Desconozco cómo acabará.
para esto. Y luego yo te voy a apuntar 2 cositas que completarían el menú. En el Pretérito Pluscuamperfecto vamos a recordar un programa pionero en televisión que es Con las manos en la masa. Nos enseñó muchas más cosas que a cocinar y lo recordaremos. Y después no sé qué recetarías con el invitado que tienes a partir de las 11:30. La que él quiera. Manolo García, por eso suena Aviones Plateados, porque queremos hablar con él de muchas cosas, entre otras de su libro de relatos, el primero, Títere con cabeza. O sea, oye, empezamos el magazine hablando de vicios y acabamos con Manolo García. ¿Que es uno de tus vicios? Es mi vicio, uno de mis vicios efectivamente predilectos. De momento, José María Lasalle, Eduardo Madina, Berna González Harbour, que tengáis buenos días de descanso y hasta la semana que viene. Y buenos vicios. Y buenos vicios. Eso sé que tenéis todo. Aquí en esta mesa el requisito es tener buenos vicios. Hasta luego. Chao. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.